Hola, bienvenido. En este nuevo video encontrarás contenido sobre lenguaje y pensamiento y dos de los principales autores. Acompáñame a verlo. Antes de hablar de los dos autores que presentaremos más adelante, primero le daremos brevemente un repaso a qué es el lenguaje. El lenguaje es un sistema de signos que utiliza el ser humano, básicamente para comunicarse con los demás o para reflexionar consigo mismo. Y tenemos dos tipos, el lenguaje oral y escrito. Como segundo término tenemos que es el pensamiento, el cual es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente, relacionado una con otras. También es parte del ser humano en la que se considera que se almacenan las ideas formadas por la mente. También tenemos diferentes tipos de pensamiento, los cuales son pensamiento inductivo, deductivo, analítico y divergente. Bueno, comenzaremos con el primer autor, el cual es Jean-William Fritz Piaget, el cual nos hizo un aporte muy importante sobre el lenguaje y el pensamiento. Vamos a verlo. Jean Piaget nació en 1896 y murió en 1980. Él, en su teoría, su principal punto era el desarrollo cognitivo, el cual contaba con 4 estadios. El primero es el desarrollo intelectual, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. Además, contribuyó a los niños el pensamiento y el lenguaje. Piaget, en su teoría del lenguaje, nos menciona la vida social del niño o la niña, ya que para Piaget es muy importante debido a que los niños en esa edad tienden mucho a buscar personas diferentes a ellos, es decir, buscan una relación con niños o niñas que tengan diferentes características a ellos, diferentes colores, hablas, gustos, y así es como ellos se desarrolla la inteligencia. También Piaget nos decía que el niño no posee lenguaje cuando nace, sino que lo va adquiriendo con el paso del tiempo. Piaget también en su teoría nos mencionaba dos tipos de lenguaje, el lenguaje egocéntrico y el socializado. En el lenguaje egocéntrico nos mencionaba que el niño aumenta su lenguaje debido a las actividades del juego, especialmente el de la imaginación, y disminuyen aquellas actividades que constituyen trabajo. Y en el socializado, el niño busca comunicar realmente su pensamiento, informándole al interactuar algo que le puede interesar. Piaget, en su teoría del pensamiento, nos habla sobre constantes necesidades que tiene el niño, de cambiar y de socializar con el mundo exterior, además de que debe tener acción y experiencia con el mundo para que él pueda pensar y desarrollar también su lenguaje, y esta debe ser adaptativa y cambiante. Aquí en esta teoría se da una función tanto de pensamiento y lenguaje, el cual está estrechamente relacionado y ambos dependen de la inteligencia, la cual será anterior e independiente a ellos, es decir, que esa tiene que funcionar con la otra, van tomadas de la mano, ya que sin una no se podría lograr la otra, y lo que también se requiere es la experiencia. El segundo autor que también nos habla del lenguaje y el pensamiento es Lev Semyonovich Vygotsky. Vygotsky nació en 1896 y murió en 1934. Él sostenía en su teoría que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social. También funciona sobre procesos lógicos de su inmersión a un modo de vida. Él nos mencionaba que en su teoría el lenguaje debería cubrir ciertas funciones comunicativas, tanto en la interacción de un niño con otro, además de la relación entre el individuo y un sistema de signos para que el niño pudiera conocer nuevas letras y así irlas formando en su lenguaje. Este debía ser estático y universal. Vygotsky también nos mencionaba en su teoría dos tipos de lenguaje, los cuales eran el lenguaje externo e interno. El lenguaje externo consistía en las palabras que el niño iba conociendo por sí solo, y el lenguaje interno, las palabras que las iba mencionando o escuchando de algún familiar o persona cercana. Como ejemplo de ello, tenemos una frase que comúnmente los niños dicen, como mamá, quiero que. Eso es una frase que ellos van aprendiendo de su madre, es decir, su lenguaje externo.
Y también otro ejemplo es que ellos construyen su pensamiento, es decir, que lo van funcionando a base de las cosas que ellos van viendo por sí solos. Vygotsky, en su teoría del pensamiento, nos mencionaba que hay dimensiones distintas. De estas deben de tener diversos procesos y debe de haber una conducta del pensar, y esta pasa por fases. Es decir, que el niño debe saber cómo piensa y cómo actúa, y estos dos deben ir relacionados. En esta teoría también se da la relación entre lenguaje y pensamiento, las cuales van ligadas a estas tres etapas: la etapa preintelectual, prelingüística y distintas raíces genéticas, las cuales estas tres etapas van ligadas al pensamiento verbal y al lenguaje racional. Estas dos teorías de Piaget y Vygotsky son muy amplias en cuanto al lenguaje y el pensamiento, pero Vygotsky, por su parte, afirmaba que la relación entre el lenguaje y el pensamiento varía en el transcurso del desarrollo, y Piaget acepta la existencia de la etapa del lenguaje egocéntrico, aunque establece una diferencia con la tesis planteada. Gracias amigos por llegar a esta parte del video, les agradezco su atención. Aquí en la parte de abajo les dejo las referencias bibliográficas que fueron utilizadas para la realización de este video. Mi nombre es Ángeles Matías, gracias, hasta la próxima.